Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy comenzamos el capítulo 10, donde los primeros versículos del 1 al 8 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al final de la primera, hasta aquí la palabra del Señor. Al final de la primera década, la iglesia siguió creciendo. Se había desarrollado fundamentalmente a lo largo de la costa del Mediterráneo, por donde había predicado Felipe. Primero entre los judíos, después entre los samaritanos, y ahora había llegado el tiempo para que también los gentiles oyeran el Evangelio. Algunos afirman que Pedro es el primero en predicar a un gentil. ¿Lo fue? Bueno, la verdad es que no. ¿Quién fue el primero? Felipe, cuando predicó al eunuco, que también era gentil. Recuerden también que Esteban dio su vida por la universalidad, no me salía la palabra, del Evangelio. Sin embargo, a pesar de la conversión del eunuco, hasta ese momento los judíos se excusaban, digo los judíos cristianos, se excusaban diciendo que los gentiles nunca creerían en Dios. Pero en realidad era una postura racista. La iglesia se había contagiado de la misma actitud carnal de los judíos. Ellos, según ellos, si alguno quería ser salvo, primero tenía que abrazar la fe judía, la religión judía, hacerse judío. Dios se iba a encargar de mostrar que tal postura no procedía de él. Este pasaje que hemos leído hoy servía para llevar este mensaje a Jerusalén por medio de uno de los apóstoles más judaizantes, Pedro. Pocos apóstoles eran más nacionalistas que Pedro. Lucas quiere mostrar que Dios está interesado en llevar el Evangelio a toda criatura, tal y como el Señor Jesús les encargó. Cesarea, a veces llamada Cesarea de Palestina, estaba localizada en la costa del Mediterráneo, a 51 kilómetros al norte de Jope. Era la más grande e importante ciudad portuaria del Mediterráneo. Sirvió de capital en la provincia romana de Judea. Grandemente influida por las distintas culturas que allí convergieron. Tenía una pequeña pero influyente población judía. Bajo la autoridad del gobernador romano había aproximadamente 3.000 soldados, entre los cuales estaba la cohorte segunda, una milicia voluntaria que protegía los intereses del imperio. Este oficial romano, Cornelio, era un centurión que tenía a su cargo, a su mando, 100 soldados. Cornelio tal vez regresaría algún día a Roma, y su conversión, por tanto, pudo ser muy importante para la difusión del Evangelio en la capital del imperio. Durante el tiempo que estuvo en Cesarea,
Cornelio llegó a conocer la religión judía y la había abrazado como temeroso de Dios. Oraba diariamente a las horas fijadas y ofrecía generosas limosnas para los pobres. Además, compartía su fe con su casa, con la gente de su casa, su familia, sus criados. Al menos uno de los soldados que lo asistían también era cristiano, también era devoto. ¿Qué indica esto? Que no solo decía que creía, sino que vivía conforme a lo que creía. Es decir, Cornelio era sincero, era íntegro. Cabría preguntarse si todos los cristianos lo son. Tendríamos que responder que no. Pero así debiéramos ser, ¿no creen? Porque no puede un buen árbol dar malos frutos. Mateo 7:18. Cornelio es un ejemplo de que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios premia a quienes le buscan y a quienes lo hacen de veras. A pesar de ser un hombre piadoso y temeroso de Dios, conocedor de los mandamientos, es decir, de la ley de Moisés, necesitaba conocer a Jesús. Necesitaba conocer el Evangelio. Razón por la cual Dios le envió a Pedro. A veces pensamos que gente piadosa, que no tienen conocimiento completo o correcto de Jesús, no son creyentes. Y los tratamos como incrédulos, como gente del mundo, cuando en verdad son verdaderos creyentes a quienes solo les falta conocimiento de la verdad. Cabría preguntarse, ¿por qué escasean hoy los sueños y las visiones proféticas? ¿Por qué en el Nuevo Testamento se da tan poca importancia a los sueños y a las visiones? La respuesta es que ya no dependemos solo de los profetas, ni de los sueños, ni visiones, sino de la palabra de Dios. Ya tenemos escrita la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Como está escrito en 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 19 al 21. Hoy todos tenemos una Biblia. En la antigüedad, en el tiempo de Pedro, eso no era así, no era posible. Hoy sí. Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque el diablo ha intentado imitar siempre la obra de Dios, por medio de falsos profetas, por medio de videntes. Ha procurado engañar a muchos. La palabra de Dios nos lo deja bien claro en Mateo capítulo 24, Marcos 13:22, 1 de Timoteo 4:1, 1 de Juan 4:1 también. Recuerden que algunas de las religiones y sectas más grandes surgieron como resultado de una visión. Por ejemplo, el Islam, el budismo, la secta de los mormones, de los testigos de Jehová, la mayoría de las sectas hindúes. ¿Quiere Dios que basemos nuestras decisiones y nuestra espiritualidad en sueños y visiones? La respuesta es no. Dios estableció con absoluta claridad que no quiere que dependamos de esas prácticas que en su mayoría son ocultistas. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 13. El mismo apóstol, en su epístola a los Gálatas, capítulo 1, del 6 al 10, es decir, el apóstol Pablo, advierte del peligro de recibir o de creer un evangelio distinto del que tenemos en la palabra de Dios. Aunque sea recibido a través de ángeles. Cornelio no discutió con el ángel, sino que fue obediente y sin demora. Tampoco nosotros debemos demorarnos en obedecer los mensajes que recibimos de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de dejar las cosas espirituales para mañana? Pues el problema es que no sabemos si habrá mañana, al menos para nosotros. Queridos hermanos y amigos, Dios siempre responde a quien lo busca de veras.
porque Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Dios vio el corazón de Cornelio y atendió su necesidad. Dios también puede atender la tuya, si le buscas de veras. Este pasaje nos enseña que el Evangelio es para todos, no solo para quienes nos caen bien, o no solo para la gente de nuestro país. Cornelio era un oficial romano, un invasor, pero la gracia de Dios puede alcanzar cualquier vida y transformarla para la gloria del Señor. El buen testimonio de Cornelio llegó hasta la morada de Dios. Tus acciones también llegan a Dios, sean buenas o sean malas. De modo que tendríamos que preguntarnos qué estamos guardando en el cielo para cuando lleguemos. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a aprender de su palabra para vivir conforme a los criterios de Dios y no los nuestros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en este hermoso día. Un abrazo en Cristo.